preparados para zambullirnos en un fenómeno que desafía toda lógica. Un misterio que nos lleva a las profundidades de lo desconocido. Hoy nos sumergimos en la lluvia de peces de Lloro, en Honduras. Imaginad una tormenta tropical El cielo se abre, y en lugar de agua. caen peces. Más de un siglo lleva este enigma fascinando a lugareños y atrayendo la atención de científicos e incluso del History Channel. Increíble. Y lo más inquietante. No es un evento aislado. Ah, no. Ocurre varias veces al año, normalmente entre mayo y junio. Casi como si la naturaleza siguiera un calendario secreto. Exacto, un calendario secreto. De hecho, tenemos artículos de la Wikipedia sobre el fenómeno e incluso información sobre un festival que celebra la lluvia de peces. Un festival, ¿eh? Pero antes de adentrarnos en teorías y leyendas, empecemos por lo básico. Por supuesto. ¿Qué es exactamente la lluvia de peces? Imaginaos fuertes tormentas tropicales que azotan la región de Lloro. ¿Vale? De repente el cielo se abre y junto con el agua caen del cielo cientos de peces. Cientos, muchos de ellos aún vivos. Un espectáculo que desafía nuestra comprensión del mundo natural. Sin duda, Es casi como una escena de una película de ciencia ficción. es verdad. Pero claro, la pregunta de millones, ¿cómo llegan esos peces al cielo para luego caer sobre Lloro? Ahí reside el misterio. Y La explicación más común, desde el punto de vista científico, apunta a fenómenos meteorológicos. Ajá. Se habla de tromas marinas, esos torbellinos que conectan el mar con el cielo, capaces de absorber grandes cantidades de agua. Y por qué no, también peces. Tiene sentido. Una tromba marina absorbiendo peces del Atlántico y depositándolos tierra adentro. Es una posibilidad. Pero no hay un problema con esa teoría. Lloro se encuentra a 72 kilómetros del océano. Cierto. ¿Es realmente posible que una tromba marina transporte peces tan lejos? Bueno, Y no solo eso. ¿Por qué siempre caen en Lloro y con tanta precisión? Casi parece que alguien o algo los dirige hacia allí. exacto. La distancia y la precisión del fenómeno hacen que la teoría de la tromba marina, aunque plausible, sea poco probable. En serio. Si una tromba marina fuera la responsable, no deberían encontrarse peces dispersos en un área mucho más amplia. Claro. Porque solo Lloro. Es verdad. Hay algo que no encaja. Entonces, si no es del mar, ¿de dónde vienen los peces? Buena pregunta. Podría haber otra explicación, algo que se nos escapa. Algunos investigadores apuntan a una teoría alternativa, una que nos adentra en las profundidades de la Tierra. Las profundidades de la Tierra. Imagina un sistema de cuevas o ríos subterráneos que conectan con la superficie, Ríos subterráneos. ocultos bajo la tierra hondureña. Suena a una historia de Julio Verne. Efectivamente. La teoría sugiere que las lluvias torrenciales podrían inundar estos sistemas, arrastrando a los peces desde las profundidades hacia la superficie. Al retroceder el agua, los peces quedarían varados en tierra. Dando la impresión de que han caído del cielo. Exactamente. Esa teoría explicaría por qué la lluvia de peces suele coincidir con fuertes lluvias e inundaciones. Sin duda. Pero, si estos ríos subterráneos existen, ¿por qué este fenómeno solo ocurre en Lloro? ¿Qué hace este lugar tan especial? Esa es la pregunta que nos ronda a todos. Lloro parece ser un lugar único, un punto de encuentro entre lo natural y lo inexplicable. Un lugar donde la ciencia y la leyenda se entrelazan para crear un enigma aún más fascinante. Y hablando de leyendas, no podemos olvidar la historia del Padre Subirana. El Padre Subirana, Wow. un nombre que resuena con fuerza en la historia de Lloro. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es la conexión entre este sacerdote y la lluvia de peces? El Padre José Manuel de Jesús Subirana fue un sacerdote español que llegó a Honduras en el siglo XIX, Ajá, un hombre conocido por su profunda compasión y su entrega a los más necesitados. Entiendo. La leyenda cuenta que, conmovido por la pobreza que asolaba a los habitantes de Lloro, el Padre Subirana rezó durante 3 días y 3 noches pidiendo a Dios un milagro para alimentar a su pueblo. un acto de fe y desesperación ante el sufrimiento ajeno. Sin duda. ¿Y qué pasó? La leyenda continúa. Cuéntanos. Una oscura nube cubrió el cielo. Y de ella comenzó a caer una lluvia. ¿De qué? De peces. Una lluvia de peces. Una respuesta divina a las oraciones del Padre Subirana. Es posible. Es una historia conmovedora que sin duda añade una aura de misterio al fenómeno. Y no solo eso, la leyenda del Padre Subirana está tan arraigada en la cultura de Lloro que se celebra un festival anual en su honor. ¿Un festival? El Festival de la Lluvia de Peces atrae a visitantes de todo el mundo, ansiosos por presenciar este espectáculo único. Un festival para celebrar un fenómeno meteorológico. Es fascinante cómo este evento ha impactado en la cultura e identidad de Lloro, fusionando la realidad con la leyenda. Pero, ¿qué explicación se acerca más a la verdad? ¿Un capricho de la naturaleza
o una bendición divina? Esa es la pregunta que intentaremos responder en este viaje a las profundidades del misterio. Analizaremos las evidencias, las teorías y las leyendas que rodean a la lluvia de peces. Buscando una respuesta que satisfaga nuestra curiosidad. Y nos acerque un poco más a la verdad. Un viaje a lo desconocido, donde la ciencia y la leyenda se dan la mano. Acompáñanos en esta inmersión en el misterio de la lluvia de peces de Yoro. Si os parece, retomemos nuestro análisis. Adentrémonos un poco más en las explicaciones científicas que se han propuesto para la lluvia de peces de Yoro. Me parece bien. A ver si la ciencia nos ayuda a desentrañar este enigma. Comencemos con la teoría de las trombas marinas. Es cierto que estos fenómenos meteorológicos pueden absorber grandes cantidades de agua, Sí, lo hemos visto en muchos documentales. e incluso pequeños animales, desde la superficie del mar. Pero ¿es posible que una tromba marina sea capaz de transportar peces a tanta distancia y con tanta precisión? Claro, hemos visto documentales en los que las trombas marinas parecen auténticos monstruos, capaces de engullirlo todo a su paso. Sin embargo, la distancia entre Yoro y la costa, como ya mencionamos, es considerable. 72 kilómetros no se recorren en un suspiro, ni siquiera para una tromba marina. Y no olvidemos la orografía del terreno. Es verdad, las montañas. Yoro se encuentra en un valle rodeado de montañas. ¿Podría una tromba marina sortear esas montañas y depositar los peces justo en Yoro? Complicado, ¿no? Y no solo eso, para que los peces llegaran a Yoro, la tromba marina tendría que elevarlos a una altura considerable y luego dejarlos caer con precisión milimétrica. ¿Es eso realmente posible? No lo sé, la verdad. Cuesta creerlo. Parece que la teoría de la tromba marina, aunque a simple vista parece plausible, no termina de encajar con las características del fenómeno. Exacto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas piezas que no encajan en el puzzle. Quizás debamos explorar otras opciones, ¿Como cuáles? otras teorías que nos acerquen a la verdad. La teoría de los ríos subterráneos, por ejemplo. Hablamos antes de un sistema de cuevas y ríos ocultos bajo la tierra hondureña. ¿Podrían estos ríos ser la clave del misterio? Es una posibilidad que debemos considerar seriamente. Yoro se encuentra en una zona con una rica red fluvial, con numerosos ríos y arroyos que recorren la superficie y el subsuelo. Es fácil imaginar que algunos de estos ríos podrían conectar con cuevas o sistemas de cavernas subterráneas. Un laberinto de ríos subterráneos, ocultando secretos en las profundidades de la tierra. Imaginemos una fuerte tormenta tropical. La lluvia torrencial inunda los ríos, aumentando su caudal y provocando que el agua se filtre a través del suelo, inundando las cavernas subterráneas. Entiendo. Los peces que habitan en estas cavernas se verían arrastrados por las fuertes corrientes, llevándolos a través de los túneles subterráneos hasta la superficie. Y al retroceder el agua, los peces quedarían varados en tierra, creando la ilusión de que han caído del cielo. Es una teoría que al menos a priori parece más plausible que la de la tromba marina. Efectivamente. Esta teoría explicaría por qué la lluvia de peces suele ocurrir después de fuertes lluvias y por qué los peces suelen ser de especies de agua dulce que habitan en los ríos de la zona. Pero, ¿hay alguna prueba de la existencia de estos ríos subterráneos? Algo que respalde esta teoría. En los últimos años, investigadores han realizado estudios geológicos en la zona de Yoro, utilizando técnicas de radar y sensores remotos para mapear el subsuelo. Y han encontrado algo fascinante. ¿Qué? Cuéntanos, no nos dejes en suspense. Han encontrado evidencia de un extenso sistema de cuevas y túneles subterráneos que conectan con los ríos de la superficie, un auténtico laberinto subterráneo. Increíble, oculto bajo nuestros pies. Exactamente. Y no solo eso, se han encontrado restos de peces en algunas de estas cuevas, ¿En serio? lo que sugiere que los peces utilizan estos túneles como refugio durante las inundaciones. Parece que la ciencia nos está dando algunas respuestas. Quizás la lluvia de peces no sea un milagro, sino un fenómeno natural. Es posible. Un capricho de la naturaleza, una combinación de factores geológicos y meteorológicos que dan lugar a un espectáculo único en el mundo. Pero aún quedan algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo es que los peces llegan a la superficie en un estado tan fresco? Es verdad. Y a veces incluso vivos. Sí, es cierto. Si los peces son arrastrados por las corrientes subterráneas, cabría esperar que llegaran a la superficie en un estado más deteriorado. Esa es una de las incógnitas que todavía intriga a los científicos. ¿Y qué dicen? Algunos sugieren que los peces podrían tener mecanismos de adaptación que les permiten sobrevivir en condiciones de poco oxígeno y presión. Es posible. La naturaleza es sabia
y los animales son capaces de adaptarse a las condiciones más extremas. Otros científicos apuntan a la posibilidad de que los peces sean transportados a través de grietas o fisuras en el suelo, lo que les permitiría un ascenso más rápido y menos traumático. Un viaje a través de las entrañas de la Tierra, emergiendo a la superficie como si fueran fantasmas. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que la lluvia de peces de Yoro sigue siendo un fenómeno que desafía nuestra comprensión del mundo natural. Un enigma que nos invita a cuestionar nuestras certezas y a maravillarnos ante la capacidad de la naturaleza para crear lo extraordinario. Sí, un recordatorio de que aún nos queda mucho por descubrir y aprender, de que la realidad puede ser tan sorprendente como la ficción. Pero a pesar de las explicaciones científicas, la leyenda del Padre Subirana sigue teniendo un gran peso en la cultura de Yoro. ¿Es solo una historia para explicar lo inexplicable o hay algo más? La leyenda del Padre Subirana. Un halo de misterio envuelve esta historia. ¿Qué hay de cierto en ella? Es posible que un milagro sea la verdadera causa de la lluvia de peces. La leyenda del Padre Subirana. Un hombre de Dios que con sus oraciones provocó una lluvia de peces para alimentar a su pueblo. Es una historia que conmueve e intriga a partes iguales. Una historia que ha traspasado generaciones, arraigada en el corazón de Yoro. Para muchos habitantes, la lluvia de peces es una prueba irrefutable ¿Irrefutable de qué? del poder divino, un vínculo directo con lo sobrenatural. Es comprensible. La fe tiene un poder inmenso, capaz de mover montañas. O en este caso, de hacer llover peces del cielo. Pero, ¿podemos aceptar un milagro como explicación a un fenómeno natural? Es una pregunta complicada. ¿Dónde queda la ciencia en todo esto? La ciencia busca respuestas tangibles, evidencias que puedan ser medidas y analizadas. Y en el caso de la lluvia de peces, la ciencia nos ofrece algunas pistas. Pero no todas las respuestas. No todas. Hablábamos antes de los estudios geológicos que han revelado la existencia de un extenso sistema de cuevas y túneles subterráneos en la zona de Yoro, Un laberinto oculto bajo la superficie. que podría ser la clave del misterio. Exacto. Pero esos estudios también han revelado algo inquietante. Algo inquietante. Entre los restos de peces encontrados en las cuevas, se han identificado especies que no deberían estar allí. ¿Qué quieres decir? Especies que, según la lógica, solo deberían habitar en el océano. Peces de agua salada en cuevas subterráneas. Exactamente. Eso sí que es un giro inesperado. ¿Cómo han llegado hasta allí? ¿Podría haber una conexión, por improbable que parezca, entre el océano y este laberinto subterráneo? Es una posibilidad que no podemos descartar. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que existen canales subterráneos. Canales subterráneos. Ocultos a nuestros ojos, que conectan el océano Atlántico con las cavernas de Yoro. ¿En serio? Un río secreto que fluye bajo la tierra, transportando peces marinos hasta el corazón de Honduras. Un río secreto. Como las venas que recorren el cuerpo humano, llevando vida a cada rincón. La idea es fascinante, pero ¿hay alguna prueba que la respalde? Por el momento, solo tenemos indicios, piezas sueltas que aún no encajan en el puzzle. Se necesitan más investigaciones, más estudios que arrojen luz sobre este misterio, Claro, la ciencia avanza paso a paso, desvelando los secretos de la naturaleza. con paciencia y rigor. Pero mientras esperamos a que la ciencia nos dé una respuesta definitiva, ¿qué podemos hacer? Buena pregunta. Debemos conformarnos con la duda. No necesariamente. La duda es el motor de la curiosidad, Ya. el impulso que nos lleva a buscar respuestas. Y en este caso, la búsqueda de la verdad nos ofrece dos caminos, el de la ciencia Ajá. y el de la leyenda. Dos perspectivas que no tienen por qué ser excluyentes. Es cierto. Podemos analizar las evidencias científicas, estudiar las teorías y las investigaciones. Por supuesto. Pero también podemos escuchar las historias. Las que se han transmitido de generación en generación. La leyenda del Padre Subirana, por ejemplo, nos habla de un hombre que con su fe logró obrar un milagro. Y aunque la ciencia no pueda explicar ese milagro, la historia nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que escapan a nuestra comprensión. Exacto. Quizás la lluvia de peces de Yoro no sea un fenómeno puramente científico, ni un milagro en el sentido estricto de la palabra. Es posible. Quizás sea una combinación de ambas cosas, un punto de encuentro entre lo natural y lo sobrenatural. Un misterio que nos invita a cuestionar nuestras certezas, Aceptar que hay cosas que no podemos explicar con la lógica a abrir nuestras mentes a lo desconocido, y a maravillarnos ante la grandeza de la naturaleza. ante su capacidad para crear fenómenos que escapan a nuestra comprensión. La lluvia de peces de Yoro es un recordatorio de que el mundo está lleno de misterios, de enigmas que nos desafían a buscar respuestas. Un viaje a lo desconocido. Una aventura que nos invita a explorar los límites de la ciencia y la leyenda, a aceptar que hay cosas que nunca llegaremos a comprender del todo. Un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos enriquece con la búsqueda. Y con esa reflexión nos despedimos por hoy.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión en lo desconocido. Hasta la próxima, amigos de lo inexplicable.